Hola, muy buenos días, Aurora. Soy Eduardo Cruz. Yo soy Aurora Ángeles. Parte del Sistema Fitness Lifestyle México. Este programa de alimentación es abierto en cantidades. Como cualquier hábito saludable, es de tiempo. Hola, muy buen día. Nuevamente yo soy Eduardo Cruz, formo parte del Sistema Fitness Lifestyle México. El día de hoy estoy con mi compañera, la doctora Elizabeth Cárdenas. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Eduardo, muy buenos días a todos. Aquí muy contenta de estar por primera vez en el podcast. Muchas gracias, y la verdad es que es un gusto tenerte aquí porque vamos a platicar un poquito más acerca de muchas situaciones que se presentan a nivel patológico y que se confunden muchas veces con situaciones físicas que son solamente de obesidad o sobrepeso. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de la relación que hay entre la microbiota y la diabetes tipo 2 y la obesidad y las patologías de inflamación, que también van siempre de la mano. Entonces, creo que lo primordial es también conceptualizar qué es y cómo funciona. Muchas veces, y casi siempre por tendencia, escuchamos por ahí que estamos comiendo de cierta forma y por eso es lo que subimos de peso, o que a pesar de que hay gente que está comiendo muy bien, no alcanza a sus objetivos, etc. Pero recuerden que la nutrición es un fenómeno químico donde intervienen muchos factores que son catalizadores, que frenan o aceleran procesos bioquímicos en tu cuerpo. Y uno de ellos, y es el que vamos a hablar el tema el día de hoy, es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues la microbiota es esta convivencia de microorganismos que existen en tu cuerpo y que son necesarios para llevar a cabo procesos metabólicos. A grandes rasgos, para darles una idea de qué es esto, estos microorganismos en un adulto sano forman más o menos 1.5 kilos de su peso corporal. O sea, existen muchísimos microorganismos, la mayoría en el colon, y gracias a estos se pueden absorber carbohidratos, se pueden fermentar cierto tipo de alimentos que facilitan la absorción. También pueden facilitar la absorción de ciertos electrolitos para excretar o absorber agua. Entonces, realmente esta situación de microbiota es muy necesaria para el cuerpo, para el ser humano. Sin ella, realmente, pues, no existiría este proceso de absorción, de nutrición y todo eso. Entonces, se tiene que mantener a raya, porque cuando hay un desbalance, cuando perdemos la homeostasis, por así decirlo, entre estos microorganismos, que es entre virus, bacterias y hongos, en todo caso, pues empieza a haber también disfunciones al momento de absorber las cosas. Y he escuchado muchas veces que la gente dice, oye, lo que pasa es que yo soy intolerante a los carbohidratos, no me caen bien. Lo que sucede es que muchas veces hay errores, por así decirlo, en la microbiota, en la forma en la que estamos asimilando las cosas, y por eso no alcanzamos a procesarlos de manera adecuada. Nos inflama, no sentimos una adecuada motilidad intestinal, hay dispepsia, ¿no? Hay inflamación. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta microbiota pues depende también mucho de la etnia, de la edad, del género, de la dieta, pero está muy relacionado en los estudios que se han hecho en la actualidad, que las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen un déficit de cierto tipo de microorganismos en el intestino que favorece la inflamación. Y como decíamos anteriormente, Elizabeth, hay que tomar en cuenta que la inflamación no nada más es que tú sientas inflamado el colon o el estómago, ¿no? Que te sientas distendido, ¿no? Sí. La gente lo asocia muy fácilmente a eso. Sientes que tu abdomen está distendido y piensas que estás inflamado, cuando realmente la inflamación es un proceso que va mucho más allá. Exacto. Y que empieza a nivel celular, como lo estamos diciendo. Exacto. Entonces, hay también células o hay partículas, por así decirlo, que ocasionan esta inflamación en tus células y que van a impedir que tú puedas asimilar las cosas de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que se puede identificar la microbiota, qué es lo que está sucediendo, y muchas veces para nivelar, cuando hay obesidad, para nivelar la microbiota y que tenga un balance adecuado, pues se trata con probióticos, con prebióticos, con antibióticos incluso, para que tenga como un balance, para que no haya un superávit de bacterias o de virus en todo caso, y que a final de cuentas son las que evitan que tú puedas absorber las cosas. Y muchas veces, tú no me vas a dejar mentir, Elisa, hay veces que nuestros pacientes nos dicen, oye, Eduardo, es que pues yo solo como lechuga y atún y me inflamo y no bajo de peso. Ah, bueno, es que hay que ver realmente qué está sucediendo. O sea, ¿por qué tu cuerpo no lo está absorbiendo? No tu intestino como tal, sino la parte que favorece la absorción a nivel intestinal, ¿no? Okay. Bueno, a mí me gustaría aquí agregar que estamos mencionando mucho la palabra microbiota, que tal vez no estemos tan familiarizados con ella,
Y la verdad es que si quieren como relacionarlo fácilmente, antes se le denominaba flora intestinal. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, la flora intestinal a lo mejor sí la hemos escuchado muchas veces, vimos algunos comerciales sobre ella, Sí, sí. y ahora pues ya sabemos que no es como tal una flora, sabemos que hay un conjunto de microorganismos que están constituidos principalmente por bacterias, que estas son básicamente una parte única en ti, ¿sí? O sea, Correcto. cada ser humano tiene una microbiota única que te ayuda precisamente a metabolizar mejor todos los nutrientes. Entonces sí es importantísimo conocer esta condición humana, porque puede incluso pues resolver varias dudas conforme a lo que está sucediendo en tu propio organismo, ¿no? Entonces tú mencionabas hace un momento en que pues la microbiota está muy relacionada con enfermedades inflamatorias, y no necesariamente inflamación nos estamos refiriendo a que te sientas distendido del abdomen o del estómago, sino que, por ejemplo, Eduardo mencionaba hace un momento que es importante que no tengas ni de más, que es un superávit, que es lo que él comentaba, pero también es importante que no tengas de menos, Correcto. porque la cantidad y el tipo de bacterias que hay dentro del colon pues, son importantísimas. ¿Sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades como la cirrosis hepática, ¿sí? Se les da cierto tipo de antibiótico como la neomicina, precisamente para matar cierto tipo de bacterias que son productoras de amoníaco. Entonces el amoníaco, como no lo está metabolizando el hígado porque está cirrótico, causa enfermedades neuronales. ¿Sí? Entonces imagínate qué tan importantes son las bacterias dentro de tu colon, que no solamente te van a causar que te sientas distendido, sino que además te van a causar procesos como la obesidad. Le estaba leyendo un estudio muy interesante en cómo vieron que cuando tú comes, todo lo que vas a comer, por ejemplo, siempre decimos que la fibra no tiene calorías, pero realmente sí, la microbiota la utiliza para poder crecer, para poder llevar a cabo sus propias funciones, porque recordemos que son bacterias y las bacterias son microorganismos propios, que son vida básicamente. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una microbiota que está crecida pero con las bacterias que no deberían de crecer? Pues cuando tú comas, esta producción de nutrientes, y principalmente si no estás comiendo lo suficiente, porque hay que dejar bien en claro ciertos conceptos, ¿no? Como siempre decimos, hay las dietas que son muy altas en grasas, ¿no? O sea, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos una dieta alta en grasas? O sea, a veces decimos, pues no sé, pues me comí una hamburguesa comí la pizza y es todo lo que yo como de grasas, ¿no? Pero de repente se te olvidó que le pones un montón de mantequilla a los hot cakes, o además le echas un montón de aceite de olivo, ¿sí? Sí. O sea, no, son grasas totalmente, ¿no? Sean aceites o sean mantequillas, son grasas, y además la forma en la que cocinamos son grasas. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando las alimentas? Ese exceso de grasas va a provocar que las bacterias las utilicen como ácidos grasos libres, y al utilizarlas, o sea, no es que se las van a quedar, sino que el problema va a ser que las van a mandar los ácidos grasos libres a tus adipocitos, que son las células que se encuentran en la lonjita, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que crezcan. Entonces tú decías, bueno, pero ¿por qué estoy engordando si estoy comiendo como las cantidades o las proporciones indicadas y no te estás dando cuenta que lo que le estás metiendo a tu cuerpo, porque siempre lo hemos mencionado, ¿no? Que la alimentación es un proceso químico y no físico, o más bien la nutrición, ¿no? Porque la alimentación sería antes de comer. Entonces, ¿qué sucede cuando estás haciéndole esto a tu cuerpo, echándole grasas que no deberías echarle? Pues vas a empezar a engordar, o vas a empezar a inflamar tus células, vas a empezar a llenarlas de ácidos grasos libres, que una vez que esté llena la célula se rompe, provoca una respuesta inflamatoria. Una respuesta inflamatoria quiere decir que vas a secretar una serie de sustancias que van a llamar a tu sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, al atraer a tu sistema inmunológico, quiere decir que estás causando un daño. Sí, eso es lo que le estás provocando. Y aunque es de muy bajo grado, porque no es detectable a veces, ni siquiera en una biometría hemática, porque tendríamos que hacer como estudios muy específicos para saber si realmente tienes una inflamación, lo que le estás provocando es que ese mismo tejido que ya está ahora con inflamación no oxide bien la grasa, no lleve a cabo sus procesos adecuadamente, y entonces te preguntas por qué todo el tiempo te sientes cansado, por qué todo el tiempo tienes hambre constantemente, por qué no bajas adecuadamente de peso si todo lo estás haciendo al 100%, y olvidamos este pequeño universo dentro de ti, que es la microbiota. Y Eduardo, por ejemplo, lo mencionaba acertadamente hace rato, es importante cuidarla, ya sea con probióticos o prebióticos, que no son lo mismo,
Los probióticos son las mismas bacterias que las puedes consumir para que colonicen tus intestinos. Y los prebióticos son los sustratos o los pequeños alimentos, para que lo podamos entender, que van a hacer que estas bacterias crezcan. Entonces, sí hay alimentos que tienen prebióticos. Por ejemplo, dentro de nuestro plan de alimentación manejamos mucho los espárragos, ¿no? Que los espárragos son, pero súper buenísimos como prebióticos, ¿sí? Entonces, de una vez consúmanlos, los recomiendo. Fíjate, antes de perder la idea que acabas de comentar, y que es muy cierta, que nosotros siempre lo decimos, cuando existe esta acumulación de energía en tus células adiposas, que llega a la ruptura, que se llama apoptosis, como decía Elizabeth, intervienen también algunas células de tu sistema inmune, que sean macrófagos, que intervienen en respuestas autoinflamatorias. Entonces, es una realidad que si tu célula no está muerta, porque no está necrosada, simplemente está rota en su membrana, esa es la apoptosis, tu cuerpo intenta regenerarla, por así decirlo, con ciertas hormonas que son curadoras, por así decirlo, pero en ese proceso de inflamación se van a bloquear también procesos metabólicos para poder utilizar la energía que te estás comiendo. Entonces, muchas veces dices, oye, pero es que mira, de verdad tengo este problema de obesidad y yo como poquito, si pudiera contabilizar lo que como es muy poco, sí, pero ya hay un problema antes que evita que tú, así sea poquito o mucho, puedas llevar a cabo un proceso metabólico de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos que dejar bien claro es que antes de esta idea que puso Elizabeth de la ruptura celular y de su regeneración y de su inflamación de células grasas, decía ella también de la situación de alimentación de grasas y todo esto. Es una realidad que, de acuerdo a la etnia, está bien identificado en estudios que hay ciertas etnias que consumen más lípidos que carbohidratos, o al revés, más carbohidratos que lípidos. Pero estamos olvidando también algo muy importante, que no solo nos comemos las grasas, o no solo nos comemos los carbohidratos. En India, por ejemplo, sí se consume más cantidad de glúcidos o de carbohidratos que de grasas, que de lípidos. Pero en un sistema de alimentación cultural como está en México, sí mezclamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, dabas el ejemplo de la hamburguesa, que sí, efectivamente tiene grasa, pero pues también tiene elementos que tienen glutamatos, ¿no? O sea, bueno, el pan, que le pones mayonesa, que mira, o sea, sí tiene grasa, pero para que la mayonesa pueda existir, también tienen que ponerle aditivos que son antiperecederos, que son elementos pues que a final de cuentas te van a ocasionar pues, que tú origines ciertas enzimas para poder metabolizarlo. Entonces ya no nada más es la grasa o el carbohidrato, es la acumulación de varios elementos, de varios macronutrientes que te llevan a la incapacidad muchas veces de en ese momento metabolizar las cosas de manera individual. Si a eso tú sumas que ya tienes un proceso de inflamación a nivel celular, pues es que es un círculo vicioso, ¿no? Y lo que decíamos hace un momento, estamos sufriendo ahorita una pandemia que no sé por qué nos causa tanta admiración decir pandemia. La obesidad es una enfermedad pandémica. O sea, la enfermedad es una situación también de pandemia porque pues ya existen todas las fronteras, ya rompió fronteras, ¿no? Pero si tú tienes un problema como la obesidad, como la diabetes, y obviamente, y como lo decía bien Elizabeth antes de que empezáramos con la grabación, ella decía que esta situación del COVID llegó en un momento clave para que pudiera surgir como estamos hoy sufriéndola, porque a nivel metabólico, pues en el mundo teníamos un problema muy severo a causa de situaciones inflamatorias, de obesidad, sobrepeso, todo esto, y que obviamente pues llega el patógeno y pues vamos a estar de apechito, como dicen, o sea, nos van a agarrar vulgarmente, como dicen, con los pantalones abajo, porque a final de cuentas, si tú tienes este tipo de situaciones, que ya estás como al borde del desequilibrio, ¿no? Sí. Metabólico, y llega el patógeno, pues por supuesto que te vas a enfermar. Sí, te agarra con todas las defensas abajo. Así es. Y no necesariamente defensas es sistema inmunológico, ¿eh? Exacto. Porque sí, bien es cierto lo que dijo Eduardo. O sea, sí, la obesidad es pandémica, o sea, a veces no nos percatamos de eso. Yo mencionaba anteriormente en un video que, o sea, nada más hay que dimensionar el hecho de que 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso o obesidad. 3 de cada 5 niños, o sea, impresionante. Exactamente, o sea, los números dicen, cuando tú estés en la parada del autobús te vas a dar cuenta así nada más que, o sea, de los que estás acompañando, si tú no eres uno de ellos, por supuesto, o sea, te vas a encontrar a siete que tengan sobrepeso o obesidad. Y a lo mejor y decimos, bueno, es que el hecho de que esté con sobrepeso o con obesidad, o sea, sí te va, ya es que hay un problema metabólico inherente que lo está provocando. Pero hay que dejar en claro aquí al público que lo que nosotros estamos mencionando sí tiene
factores importantes inherentes a lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo, pero para que se dé, o sea, hay una serie de factores externos inmensos. O sea, Eduardo, por ejemplo, explicaba la situación cultural en India, ¿no? Y si nosotros vamos a la situación cultural de México, a la de Sudamérica, a la de Norteamérica, que sí son totalmente diferentes, porque usos y costumbres donde sea. Entonces, aquí en México, aunque sí es verdad que estamos acostumbrados a los tacos o estamos acostumbrados a no sé, a la coca, por ejemplo, ¿no? Que es parte de nuestra cultura. O sea, hay estudios que marcan que las personas consumen coca porque es estatus, ¿sí? O sea, la gente de escasos recursos no te invita a agua porque es decir que soy pobre. Sí, es cierto. Entonces te invito a mejor una coca para que veas que hay dinero en la casa. Sí. Entonces imagínate la conceptualización de todos estos factores son importantísimos. Y ahorita que se está dando esta pandemia, o sea, claro que van a surgir mucho más problemas. O sea, como por ejemplo, en la economía, ¿no? ¿Qué le va a suceder a las personas que producen los alimentos si no pueden trabajar? ¿Qué le va a pasar a la gente que no puede salir de sus casas porque tenemos que estar en confinamiento? ¿Y dónde vas a adquirir tus alimentos? O los alimentos que vas a adquirir, o sea, a lo mejor si no tienes el ingreso porque por la pandemia perdiste el empleo, etcétera. ¿Cuáles son los alimentos mejor, o sea, que tengas más disponibles y que sean más asequibles, o sea, más baratos? Te vas a ir a los alimentos ultraprocesados. Sí, o sea, van a ser tu primera elección. Y el problema con esos alimentos es que fomentan todo lo que hemos dicho anteriormente. Y es como el inicio de Exacto, todo. O sea, es lo que decía hace rato Eduardo, es un círculo vicioso. Hay que cortar, o sea, yo soy fiel creyente y siempre lo he dicho de que hay que educar a la población. Yo creo que esa sería la base como para poder salir adelante en el sector salud. O sea, no nada más recriminar que no hay camas, no, más bien educar. La educación es como... perdón, se me fue la palabra, ponerte antes del problema, ¿no? Entonces, decías es muy cierto lo que dices, que la realidad es que este colapso que estamos teniendo a nivel económico, pues es un factor dominó que ocasionó desde el inicio del problema, pero no nos percatamos de que esto empezó desde años atrás. O sea, es lo que decíamos anteriormente, pues de diabetes tipo 2 en México al año se mueren 125,000 personas aproximadamente, de cardiopatía 135,000. Entonces, realmente sí necesitamos educarnos. Esa cultura que necesitamos a nivel alimentario, sí debemos de olvidarnos ya de situaciones también de globalización a nivel cultural alimenticio, porque desgraciadamente en México pues ya tenemos productos ultraprocesados, pues porque hay marcas, ¿no?, de Estados Unidos que aquí compiten ya con la cultura de México, compiten con los niños que realmente ven en redes sociales pues anuncios que son alimentos altos en alta fructosa, que tienen elementos que te hacen que acabas de mencionar, Eduardo, aquí sí te voy a meter mi cuchara porque, híjole, o sea, con lo de la microbiota, por ejemplo, los estudios dicen que la fructosa es la que está causando que tengas resistencia a la insulina, que tengas esteatosis hepática, que es hígado graso, por supuesto. Y la esteatosis hepática, el problema es que cuando sigue avanzando, se convierte en esteatohepatitis, o sea, inflama. Al inflamarse, ¿qué le va a provocar el hígado? O sea, este tipo de enfermedades culminan en cosas como cáncer hepático actualmente. Sí, cicatriza las células. Sí, entonces, ¿qué pasa con los alimentos? Por ejemplo, la fructosa. La fructosa, a lo mejor, ahorita que la estamos mencionando, se les viene a la mente frutas y no necesariamente son frutas. Porque lo que mencionaba Eduardo y lo que estábamos hablando de los alimentos ultraprocesados es que a lo mejor dices, es que yo no estoy comiendo nada de lo que él dice, pero ¿qué tal y te comes un pan blanco Bimbo? Aquí ya pasé a traer la marca, pero pero es verdad, o sea, te vas a las tablas nutrimentales y todas tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y es así como dices, esa es la que nos está causando un montón de problemas, esa fructosa. Y eso está sucediendo, por ejemplo, cuando no tenemos bien estudiado lo que le está haciendo la fructosa al cuerpo que le está causando estos problemas. O sea, alimentas a un diabético con frutas. Sí, no. O sea, lo primero que tienes es, me voy a echar mi desayuno con un cóctel de frutas y le voy a poner miel y le voy a poner granola. Chantilly también le ponen, sí, ¿no? Entonces, ahí se te está olvidando que a lo mejor tú piensas que es nutritivo porque es natural, ¿sí? Y a lo mejor sí te nutre, por supuesto. O sea, no vamos a satanizar ningún alimento, pero si ya tienes un problema inflamatorio como la diabetes, ¿sí? Porque también hay inflamación en la diabetes, y le echas más fruta. O sea, no todas las frutas son iguales, porque como dijera el dicho, hasta entre perros hay razas. O sea, igual lo mismo con las frutas, ¿sí? Es lo que manejamos mucho en el programa, les enseñamos a que existe el índice glicémico. Si no, todas elevan la glucosa de la misma manera. Entonces, no es lo mismo que te comas 6 guayabas,
¿sí? A que te comas 3, 4 rebanadas de piña, o sea, no va a ser lo mismo. Y fíjate, quiero hacer un pequeño paréntesis con lo que está diciendo, tomando en consideración el programa que nosotros llevamos. Perdón, a nivel bioquímico, de inicio todas las frutas sí podrán ser muy naturales, pero ¿sabes qué? No. Yo diría que ya no son naturales las frutas, porque bueno, si algún ingeniero de alimentos me está escuchando ahorita, pues ya muchas de las frutas que consumimos en la actualidad son genéticamente diseñados para poder cosecharse en la tierra, ¿no? Entonces, pues de inicio ya, tanto como natural, bueno, pues existe la duda, ¿no? Exactamente. Bueno, pero supongamos que sí, te tomas un jugo de naranja natural y todo esto. Todo a nivel bioquímico, todo el carbohidrato que tú te comes en forma de fruta, la fructuosa, que recordemos son 2 moléculas, una de glucosa y una de sacarosa, va a empezar a metabolizarse por glucólisis, y del el 60% de ese jugo o esa fruta que te comas, tu cuerpo la va a almacenar en forma de glucógeno en tu hígado. El otro 40% va a quedar disponible como glucosa en la sangre para que tú puedas hacer tus funciones y todo esto. Ese no es problema, porque tu cuerpo tiene capacidad de almacenar glucógeno y después metabolizarlo para o almacenarlo o utilizarlo. El problema aquí, del estado. Exacto. El si problema estás aquí, en ayuno o si estás en estado alimentado. Okay. Sí. El problema aquí es que imagínate que tú todos los días desayunes jugo de naranja. Entonces va a haber un superávit, o sea, va a haber más glucógeno al que tu hígado puede almacenar o tus músculos, y entonces el hígado empieza a formar ácidos grasos, se llaman triglicéridos, desde el glucógeno. No, y espérate, o sea, todavía para que se escuche más terrorífico, o sea, cada naranja tiene 9 gramos de azúcar, ¿sí? Para si así lo pueden como conceptualizar, 9 gramos, o sea, más de una cucharadita cafetera. Son 2 cucharaditas, son 5, casi 2, ajá, porque son 5 más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto azúcar te estás echando en...? Porque ¿cuántas naranjas necesitas para el jugo, claro, sí, ¿no? Sí, o sea, y entonces dices, ay, mi juguito natural, lo que me está haciendo, no te das cuenta. Sí, es una bomba realmente. Sí, efectivamente, entonces, claro que sí puedes tomar el jugo de naranja, tampoco quiere decir que ya te vas a morir con eso, tampoco, pero sí es importante tener presente que, como nosotros a veces, bueno, aquí dentro del programa les explicamos, es importante ver en qué momento te lo estás tomando y con qué te lo estás tomando, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar precisamente todo lo que Eduardo mencionaba hace un momento, de cómo tú vas a almacenar tu glucógeno, y lo padre sería es que si eres una persona sana, la vas a almacenar bien, el glucógeno, y ese mismo glucógeno después, cuando estés en ayuno, te va a ayudar a que tengas glucosa y tengas energía, ¿no? Que es así a grosso modo. En términos generales. Ajá, entonces, cuando no estás saludable, cuando no tienes, bueno, cuando estás con algún problema, por ejemplo, de los diabéticos, que no estás, sus células no reconocen como tal la insulina, o sea, no formas tu glucógeno que deberías de almacenarlo en músculo o en hígado, no lo estás almacenando, y es como si todo el tiempo te estuvieras muriendo de hambre. Sí, claro. Y entonces le echas más jugo de naranja, y lo que le estás condicionando es que haya más resistencia a la insulina, que esté liberando más ácidos grasos porque no hay energía. O sea, el cuerpo está interpretando que no hay energía. Entonces, le estás echando el jugo de naranja, le estás haciendo que tu mismo tejido adiposo esté liberando ácidos grasos para poder compensar esta situación de déficit de energía. Y lo que le estás provocando es ahora, él estás poniendo a trabajar el hígado porque dice, ok, ácidos grasos, hay que formar, hay que hacer un montón de cosas. Y al final lo que le estás causando al paciente diabético es que haga cetosis. Sí, y eso es muy importante. O sea, en la diabetes no existe la autofagia realmente, más bien es cetoacidosis. Entonces, es lo contrario a lo que necesitamos, porque tu cuerpo, o sea, en un individuo sano, necesita también de la misma almacenamiento, de las mismas células, liberar ciertas sustancias para que se nutran nuevamente, ¿no? Es como una recaptación, por así decirlo. En la diabetes no. En la diabetes no ocurre esto. Ocurre lo contrario, empiezas a generar otro tipo de sustancias que intentan rápidamente entrar a tu cuerpo adiposo, provocando inflamación nuevamente, y es un círculo del cual nunca sales. Pero tenemos que dejar claro que la diabetes tipo 2 sí se puede corregir ciertas situaciones que te llevan a tener ese estado, ese tipo de situaciones. Obviamente es un proceso, pero no hay que dejarlo únicamente a una situación de... Porque dime si no es cierto, los pacientes que hemos visto siempre nos dicen, tengo diabetes tipo 2 y ya viene una situación de, pues ya valí, o sea, ya me voy a morir con diabetes porque esto ya es, o sea, ya me voy a degradar y a degenerar, ¿no? O sea, sí puedes evitar la degeneración, obviamente con un tipo de alimentación que evite lo que estamos diciendo en este momento para que puedas llevar tu vida de manera adecuada. Es una realidad que para el diabético tipo 2 no comulgamos con el hecho de consumir fructuosa o elementos procesados,
porque sí, es regresar y volver a alimentar el problema, ¿no? Efectivamente. Entonces, los diabéticos tienen esa concepción de la vida en la que una vez que eres diabético ya tu vida se acabó. Sí, o sea, porque inmediatamente pero ya ves es lo que también se ha planteado, ¿no? Sí. Y ellos compran es que eso viene porque, o sea, anteriormente, cuando no conocemos de una patología, bueno, de una enfermedad, pues obviamente cometemos ciertos errores de tratamiento, claro, porque no la tenemos totalmente estudiada. Actualmente sabemos un montón de cosas que aún así todavía hay muchas por descubrir y se está trabajando en ello, pero imagínate, o sea, el paciente diabético, por lo mismo de que por la resistencia a la insulina y que hacía cetosis, imagínate qué pasaba, entonces se adelgazaba y la concepción del mexicano es que un paciente delgado es un paciente desnutrido, es un paciente que no come, es un paciente que no tiene vida. O sea, mi papá a mí me lo decía cuando me veía comer, dice, hija, ¿cómo vas a aprender si no comes? O sea, porque la alimentación es importante para el mexicano, ¿sí? Es algo que tenemos primordial, ya sea comas lo que comas, lo importante es sentir que la panza llena, ¿sí? Entonces, y esa cultura y esa forma que tenemos de ver las cosas, lo que es la cosmovisión, pues es lo que muchas veces nos ha metido el pie en la salud. Sí, claro. Sí, nos ha llevado a que, ok, ya yo pienso que ya me voy a morir y entonces pues voy a comer lo que me dé, porque al fin y al cabo de algo voy a morir, ¿no? Que es una idea bastante, pues, torcida. Retrógrada también, ya estamos. Bueno, por no llamarle tan feo, porque a lo mejor muchos de nuestros escuchas tienen esa concepción, pero yo lo que les quiero decir es que sí es quítense de la cabeza o traten de quitarse de la cabeza que una vez que tengas diabetes, o sea, ya tu vida se acabó. No, o sea, ahora sabemos que la alimentación es una herramienta, pero así indispensable, ¿no? Es como si quisieras cambiar una llanta sin el gato. Exacto. Ajá, así, o sea, no puedes hacerlo. Entonces, una vez que te alimentas adecuadamente, eficientemente. Ajá, puedes, pues sí, revertir este proceso de hiperglicemia, que es muchísima azúcar en la sangre, y con eso, como es la glucosa libre, es dañina para los tejidos, al momento en que tú reviertas ese proceso de que tienes un montón de glucosa libre, vas a evitar precisamente lo que le llamamos las complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? Que te quedas ciego, que pierdes la sensibilidad, que se daña tu riñón. A nivel cardiovascular también hay problemas. Sí, o sea, el paciente diabético pierde extremidades, que es una de las cosas que aquí en México, o sea, nos damos cuenta que es tristemente tercer mundo, perder extremidades. O sea, los cirujanos dicen, pie diabético. No, sí, ya parece que sí, no. Sí, o sea, es como el pan de cada día. Sacar un dedo, dices, por favor, es un ser humano que está perdiendo una extremidad. O sea, tiene una vida, lo que le haces perder, porque realmente eso tiene incluso repercusiones económicas fuertísimas. O sea, ¿cuánto dejas de ser activo? O sea, ¿qué le pasa al paciente que pierde un miembro? A su familia, o sea, emocionalmente. Son muchísimos los factores que va a afectar. Y esto, imagínate, derivado solamente de la alimentación. O sea, ¿qué tan importante es la alimentación? Que no le estamos dando el lugar que es, para evitarlos precisamente incluso suicidios, depresión, tratamientos de depresión que son agresivos, ¿sí? O sea, que no todos los pacientes, desafortunadamente no todos los pacientes tienen acceso a ese tipo de tratamientos, o incluso los minimizamos, ¿no? Es como los memes típicos, ¿no? De que, es que me siento mal hoy, no sé, tuve un mal día y no pasa nada, siéntete bien. De haber sabido me hubiera puesto las pilas. ¿Sí? O sea, no se trata de eso. Las enfermedades mentales son importantes. Pero fíjate, ahorita que lo acabas de decir, y si no quiero dejar que pase, realmente a nivel psicológico sí existe un trauma cuando tú pierdes un miembro de tu cuerpo. Literalmente es como perder un miembro de tu familia. O sea, es algo que no vas a volver a ver. Y si te pones a pensar que lo ocasionaste tú, realmente vale la pena hacer una introspectiva de cuál fue el error. Sí, y también dijiste algo muy importante también que tampoco quiero que se vaya. Hablábamos hace rato acerca de la alimentación y muchas veces todavía hoy hay gente que dice, oye Eduardo, ¿es cierto que hay que comer 6 veces al día? No. Tomen en cuenta que mucho de la resistencia a la insulina de la diabetes se da por estar consumiendo carbohidratos cada cierto tiempo. Entonces, nosotros manejamos a libre demanda las cantidades y el número de veces que quieras comer al día. No es nuestra intención estarte dando de comer cuando no es necesario. Tu cuerpo va a determinar cuándo, es la forma de que tú tienes necesidad de inducir los alimentos. Hay varias estrategias para nivelar o controlar hormonas de control, que es pues, la insulina, la adrenalina y el glucagón.
una de esas estrategias es el fasting, ¿no? O el ayuno intermitente. Ah, sí, está muy de moda. Está muy de moda. Sí. Sin embargo, nosotros no podemos garantizar su uso o recomendar su uso cuando existe diabetes tipo 2. O sea, si hay un trastorno metabólico como resistencia a diabetes, si ayunas, o sea, vas a amanecer con 600 de glucosa, Sí. ¿no? Entonces, es una buena estrategia el ayuno intermitente, incluso ya se llevaba desde hace muchos años. En el Imperio Romano lo hacía, ¿no? Entonces, es una buena estrategia porque mantiene a raya tus hormonas de control. Aquí dijiste una palabra clave. Es una estrategia, ¿ok? O sea, no es un estilo de vida. Ah, no. ¿No? O sea, porque nosotros estamos hablando de nutrición, que sí es un estilo de vida la nutrición, pero cuando hablamos de lo que es el ayuno intermitente, o sea, ya hemos tenido pacientes que lo utilizan como forma de vida. Sí. O sea, yo ayuno 12, 16 horas y es como, sí, por eso traes los triglicéridos hasta arriba. Y sabes que también lo utilizan como válvula de escape. Y eso no está bien. O sea, porque, por ejemplo, vamos a suponer que llega un paciente que llega a Navidad o su cumpleaños y come de todo, se bebe el mar, ¿no? Sí. Y terminando eso dice, no, ¿sabes qué? Hay un intermitente 2 meses. No hagan eso porque también esa fluctuación no es buena para tus células. Incluso sí te puede ocasionar problemas. Utiliza como una estrategia siempre y cuando ya estemos entendidos que no hay trastorno metabólico, pero al final de cuentas tomar en cuenta que más bien saber cómo comer en cierto momento y combinación es lo que te va a llevar a salir en tu vida de cualquier forma, ¿no? Porque... Es que en el metabolismo no es todo o nada, ¿eh? Pues, no, o sea, no es como de que, sí, ayuno y con eso causa autofagia y sí, voy a hacer que mis células adiposas liberen ácidos grasos y con esto voy a bajar de peso. No, y decir, qué padre es que así fuera, porque entonces pero así te lo plantean. hasta durmiendo bajas de peso, Sí. oye. Pero así te lo plantean. Sí. O sea, así es como te lo plantean muchas veces y pues por supuesto que una vez que tú ves, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Quiero decirlo así. Un arquitecto un arquitecto que él diseña, ¿no? Casas y de repente llega una persona que le dice, mira, haz fasting porque pues esto te va a ocasionar que tú bajes de peso y todo, pues obviamente si dices, ok, pues sí tiene lógica, ¿no? Pero claro, ya que conoces un poquito más acerca de cómo funciona el metabolismo, pues sí, no le vas a creer fácil al que te está viniendo a decir cómo funciona este tipo de Y situaciones. es que yo creo que ya hace un año más o menos, estaba leyendo un artículo que publicó la revista de la Asociación Médica Americana, que es una revista de bastante prestigio, que hablaba sobre los efectos positivos, ¿no?, de lo que es el ayuno intermitente. Y si bien es cierto que disminuye algunos procesos inflamatorios porque pues, entras en ayuno y tienes que forzar a tu metabolismo, y que además veían cosas como las personas que lo utilizaban recurrentemente o que sí, pues se valían de esa estrategia para poder bajar de peso, vieron algunas situaciones como las que había controles metabólicos, había pérdida de peso, había incluso hasta longevidad, porque sí fue un estudio bastante largo, pero en las conclusiones de es que al final sigue siendo solo una herramienta, ¿sí? O sea, no sustituye un buen plan de alimentación. Si en algún momento, porque de eso en algún momento hablaremos, yo creo, que es el estancamiento, si en algún momento llegas a ese punto en el que tu metabolismo, porque es cierto, el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y no lo puedes engañar. Y en algún momento va a llegar en el que digas, ¿sabes qué? Hasta aquí porque me estás privando de energía, que es lo que hace el ayuno intermitente, o me estás dando en exceso la energía, que es la que obtenemos a través de los alimentos, pues lo que va a suceder es que ya no lo vas a usar tan eficientemente como antes y al final vas a terminar nuevamente en las patologías. Entonces, el fasting es una herramienta que sí en algún momento podemos utilizar, no tal vez recomendar, creo que no sería la palabra recomendar, pero sí valernos de ella en algún momento, ¿no? Porque sí es cierto que sí tiene buenos resultados, ¿sí? No lo podemos negar, pero no es para todos, ni es para cualquier momento, y mucho menos es para un estilo de vida. Exacto. ¿Sí? Y también lo que tenemos que dar a conocer es que no estamos nosotros en contra y tampoco queremos demeritar ningún proceso. Simplemente desde un punto de vista científico, pues damos una opinión que es imparcial, porque la ciencia es imparcial. Entonces, pues yo no vamos a poner aquí a decir, no yo nada así, más quiero decir que nuestro programa es el mejor. Sí, claro. Pero fuera de ahí no. Pero fuera de ahí somos imparciales. Oye, fíjate, retomando un poquito más lo que decíamos acerca de la cuestión esta de inflamación y todo esto, vale la pena comentar que muchas veces a nivel cultural desde temprana edad lo hacemos, porque
Decíamos hace rato que cuando tú llenas tus células adiposas de energía, que hay una ruptura, una apoptosis, bueno, tu cuerpo genera ciertas, o tus células blancas atacan para evitar o proinflamar, ¿no? Pero es muy esto es hablando en el adulto. Si nos vamos al bebé, el bebé funciona de manera diferente porque hay una gran cantidad, bueno, mayor cantidad que el adulto de somatropina, que es una hormona de 197 aminoácidos, es una proteína. Si nos vamos a isómeros, pues más bien son 197 aminoácidos. Qué cosa que Eduardo dijo que no íbamos a hablar tan técnico, ¿eh? Bueno, pues supongamos que es una sustancia que hace que tú dupliques tus células. Hay dos formas de inflamación. Sí. Una es la hipertrofia, que es el ensanchamiento de la célula, y la otra es la hiperplasia, que es la duplicidad o la duplicación de la célula. En el número. Exacto. En el bebé pasa esto. Si tú estás dando más energía de la que el bebé requiere en ese momento, entonces sus células blancas o su sistema inmune lo que va a hacer es duplicar las células que almacenan energía para que tenga mayor capacidad de guardar energía. Entonces imagínate, desde el bebé, tú a tu hijo le estás provocando que en la vida adulta pues tenga sea obeso, sí, sea propenso, eso es cierto. Exacto. Lo que acabas de mencionar es importantísimo porque, o sea, se nos olvida que nosotros mismos, como mamás a veces, o sea, yo es que tengo como cierta duda que todavía no me explico, porque de hecho lo viví familiarmente, ¿no? De, a lo mejor las mujeres que me escuchan que son mamás, pues me pueden dar la razón, ¿no? De el bebé está llorando y pum, ¿no? Le metes el pecho y dices, es que tiene hambre, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, eso condiciona lo que precisamente acaba de decir Eduardo, ¿no? De que le metes el pecho y lo estás sobrealimentando porque probablemente el bebé no tiene hambre. Y mira, bueno fuera que fuera pecho, pero yo en la actualidad es la fórmula. Es la fórmula es otra cosa que, por favor, no le den fórmula a los bebés. Realmente, por favor. A pesar de que hay y miren, voy a ser bien franco y no voy a sacar mentiras, Elizabeth. Todos estos estudios, y no quiero decir que sea malo el producto, pero la verdad es que los estudios que hacen para determinar qué tan bueno o malo es un producto, que siempre resulta ser bueno, los inversionistas, los que pagan el estudio, son los dueños de la marca. Por supuesto. O sea, entonces, por supuesto, si yo llego y le pago a una institución para que diga, a ver, tienes que decir cómo funciona Fitness Lifestyle, te va a dar $1 millón. Por supuesto que claro que voy a decir que es el mejor. Ojalá no me están pagando $1 millón aquí. Pero imagínate, realmente si tú te fijas en el contenido de cualquier fórmula láctea, gran cantidad de esos son carbohidratos. Y azúcares, sí, exactamente. Glúcido. O sea, si te fijas, dice, no sé, de 100 gramos de producto, mínimo el 60% son carbohidratos que provienen de la maltodextrina o de la dextrosa. Sí, o sea, les están causando a los bebés. Pero dime si no es cierto que es un poco contradictorio, porque como bien decíamos, cuando la microbiota, miren, desde el bebé, la microbiota, y tengo que decirlo así porque así es a nivel biológico. Cuando el bebé nace de manera normal por el parto natural, desde ahí las células que tiene la madre o la microbiota que tiene la madre en la vagina, incluso en el ano, le provoca esta es la que permite que crezca, sí. Exacto, porque nace estéril. Exacto, ¿sí? Pero en el bebé, ahí esa parte le da la microbiota. Cuando es cesárea... Pero esto no es malo, ¿eh? Lo que está diciendo Eduardo no es malo. Es una cuestión completamente natural y no es mi intención aquí sí, para que digan, no voy a tener bebés naturales. No, eso es importante que suceda para que se forme la microbiota, ¿sí? Cuando es por cesárea, la microbiota empieza a formarse en la piel del bebé. Bueno, eso son situaciones diferentes, pero desde ahí empieza a surgir este tema de la microbiota. La realidad es que cuando le das fórmula láctea, ya decíamos que hay ciertos elementos que provocan o que fermentan carbohidratos en la microbiota, pero un aumento de cierta cantidad de azúcares te va a llevar a tener cierta cantidad de elementos o de bacterias en el intestino. Eso va a evitar que tú puedas absorber ciertos micronutrientes, como vitaminas y minerales. Y entonces la fórmula dice que está llena de micronutrientes. Entonces, realmente es un poco contradictorio. Sí. Porque te está provocando que tengas una movilidad en la microbiota porque tiene cierto tipo de azúcares o de carbohidratos. Pero también te meten vitaminas que realmente no lo vas a absorber por el mismo tema, ¿no? Por la inflamación. Sin porque embargo, ese es todo un tema, el de las vitaminas, que lo acabas de mencionar, ¿eh? O sea, hay estudios que dicen, por ejemplo, la deficiencia de vitamina A, que dices, bueno, es que casi no la vemos, la deficiencia de vitamina A, no la vemos porque en el plasma, que es como la parte acuosa, si así lo puedo decir, de la sangre, ahí, si tú tomas una muestra en una vena y te hacen un recuento de vitamina A, te va a decir que están en valores normales, porque pues lo consumimos con los alimentos.
En las semanas nacionales de vacunación te suplementan con vitamina A porque es importante para evitar cegueras, ¿no? Y se han visto que sí está normal en lo que es en el plasma, pero no es normal en los tejidos. Entonces, al estar disminuida en los tejidos, como por ejemplo en el tejido adiposo, ¿sí? La vitamina A también va a provocar que los pacientes, o sea, son varias cosas. La primera es que no bajen de peso, ¿sí? No bajen de peso. Y la segunda es que va a provocar que como no bajan de peso y favorece que haya más inflamación, los pacientes con sobrepeso u obesidad también van a ser más, la palabra sería que si tú te vacunas, por ejemplo, contra la influenza, tus defensas que te están poniendo con la vacuna, o sea, no sean efectivas, o sea, que realmente sí te enfermes de influenza más fácilmente. Sí. Entonces, eso mismo podría pasar fácilmente con lo que estamos pasando ahorita. Es correcto. ¿Sí? O sea, los pacientes con un tejido adiposo incrementado tienen deficiencia de vitamina A ahí y en el hígado, y entonces lo que va a suceder es que si te vacunas, no va a ser eficiente el que te vacunes, ¿sí? Si tomas un medicamento, no va a ser eficiente porque precisamente está provocando que tu tejido adiposo no tenga esta vitamina que es indispensable para muchos procesos metabólicos. Entonces, bueno, vas a decir, ay, pues voy a tomar un montón de vitamina A para bajar de peso. No, bueno, No. bueno, pero no sucede así porque lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Si tú te tomas una prueba de sangre, la vitamina A está normal en la sangre. El problema son los tejidos. ¿Cómo la vamos a meter a los tejidos? Que sí, hay muchos... Y tampoco quiero que se vaya esa idea que acabas de decir, es muy cierto. Realmente nosotros lo comemos en forma de retinol, ¿no? Ya el cuerpo lo metaboliza en vitamina A. Pero hay una realidad, y regresando a lo de la microbiota, la forma también de que tú puedas procesar el retinol y convertirlo a vitamina A para nutrir o para llenarlo tus tejidos, tiene también cierta función. Si está desnivelada la microbiota, no va a ser. Y pasa mucho, por ejemplo, en los adolescentes cuando hay acné vulgaris. ¿Saben cuál es el tratamiento que les dan y que es por excelencia al día de hoy? Se llama isotriotinoína. Es una superdosis de vitamina A que precisamente satura los tejidos de cierta forma y cierra, ¿no? la capacidad que tiene la glándula permite que sebácea. cicatrice el retinol. Esa es una de las cosas que hace. Pero imagínate, desde ahí nace. O sea, realmente, ¿por qué tengo acné? Pues, ¿sabes qué? Tómate vitamina o tómate isotriotinoína, que es una supervitamina. ¿No valdría la pena más bien corregir el problema de la microbiota para que tu cuerpo, la pequeña cantidad que tú te comas, sea efectiva para que no tengas ese problema? Es que sí es bien padre lo que estás diciendo y sí es como muy importante ponerlo en la mesa de que corregir la microbiota es todo un tema. Sí. Es todo un tema porque alguna vez te acuerdas que bromeé contigo que te dije, pues hay que darles antibióticos, les matamos toda la pelota. ¿Te acuerdas que lo dije de broma? Eso, sí. Y después les damos los buenos, pero el problema es que como es tan específica para cada ser humano, o sea, no es como de que, ay, cualquier probiótico te funciona, ¿eh? No. Ese es el problema, porque es como tratar a cada uno por separado y cómo lo haces. Sí, y fíjate ahorita que dijiste eso, que estábamos bromeando de aquella vez de los antibióticos, estábamos hablando él y yo acerca de una situación que también se da mucho y que evita la baja de peso, que es la cándida. Cuando hay un aumento en la cándida o candidiasis, evita que tú puedas... Ese es un hongo, por cierto, Sí, es un hongo, la cándida albicans. Entonces, muchas veces tienes ahí de repente ciertos dolores o te enfermas más rápido y todo esto. Realmente no es que tus defensas como tal estén mermadas o que tus ganglios estén teniendo un problema, ¿no? No, más bien es que hay un error también en la forma en la que tú estás oxidando cierto tipo de elementos o fermentando, perdón, y si hay una mayor cantidad de este hongo, te va a llevar no solo a que no puedas bajar de peso, sino a nivel general a varias cosas. Entonces, de repente le preguntamos a los pacientes, oye, a ver, pero ¿tienes algún otro signo? Porque síntoma ya es cuando se diagnostica, ¿no? Más bien, ¿tienes algún signo que presentes? Pues sí, mira, pues sí se me seca la boca y sí la lengua blanca, ¿no? Así, entonces, ¿sabes qué? Pues vete a hacer este cultivo a ver cómo sales. Sobre todo en las mujeres, porque, miren, esto es una realidad también y no quiero faltar de respeto ni nada, pero gran parte de la población en las mujeres tiene cándida. Casi es. O sea, la cándida es parte de nuestra microbiota. Sí. De hecho, o sea, tenemos microbiota vaginal, tenemos microbiota intestinal.
Actualmente ya sabemos que tenemos una microbiota, que es precisamente una población muy pequeña de hongos, que es lo que mencionaba Eduardo. Entonces, al principio decíamos, es que si tienes infecciones vaginales recurrentes, que a lo mejor las ves por un flujo blanco, tiene forma como de, nosotros médicamente le llamamos de requesón, ¿no? Entonces, estos grumitos que estás viendo, que a lo mejor te sientes que te pica, que ya no estás cómoda cuando estás sentada, cuando doblas las piernas, cuando te pones algo ajustado. Y entonces esta situación en pacientes diabéticos, o sea, cuando era muy recurrente, porque pues tú te sientes mal, acudes al médico, acudan al médico cuando se sientan mal. Sí, claro. Por supuesto, o sea, acudes al médico y el médico te dice, bueno, te revisa y tienes un tratamiento. Cumples tus 10 días de tratamiento y no pasan ni 15 días y te vuelves a sentir mal. Y lo primero que decimos, resistencia. Y entonces, pum, le metes otro antimicótico, ¿no? Y luego no pasan ni 15 días y otro, ¿no? Entonces dices, ¿qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que es parte de tu flora, de tu microbiota vaginal. Estás matando la que te hace bien. Y aparte de todo, o sea, como ya tienes un proceso metabólico que está inherente, porque a lo que iba con todo esto es que muchas veces así es como diagnosticamos una diabetes. Sí. ¿Sí? O sea, diagnosticamos una diabetes o incluso no solamente en mujeres con los problemas vaginales, sino también en pacientes así en general, los problemas bucales, ¿sí? Muchas veces el dentista es el primero en diagnosticar una diabetes porque tienes gingivitis, recurrentes, ¿no? O sea, te dan los tratamientos y tú continúas y entonces dices, ¿por qué este proceso inflamatorio no se detiene? Le estás dando el tratamiento adecuado, que probablemente sucedió también con las pacientes de la infección vaginal, porque como la mayoría de los tratamientos de ese estilo los tratamos con base a la frecuencia epidemiológica de las enfermedades, olvidamos hacer algo que es un cultivo, ¿no? Que tú lo mencionabas hace rato. En el cultivo viene una cosa muy interesante que es el antibiograma, y el antibiograma te da la oportunidad de ver a qué elemento, en este caso antimicótico, eres sensible o eres resistente. Entonces, a lo mejor tú empezaste con un miconazol que es muy frecuente, como el Canesten, por ejemplo, ¿no? Que es muy frecuente y eres resistente a miconazol, pues no te vas a ir por ahí, ¿no? Te vas a ir por otro lado. Entonces, sí es importante ver que cualquier signo presente, o sea, es un poquito amarillo ahí, ¿sí? A lo mejor todavía no es rojo, ¿sí? Pero algo está sucediendo. Está avisando. Sí, o sea, algo está sucediendo porque, como les mencionaba, por las infecciones vaginales, por los problemas bucales, ¿sí? Por los problemas de la piel, muchas veces podemos llegar a una conclusión de un diagnóstico como una patología inflamatoria de base, que puede ser diabetes en el mejor de los casos, ¿eh? Sí. En el mejor de los casos. Sí. Porque hace rato comentábamos de una paciente, tenemos algunos pacientes con enfermedades que son propiamente inflamatorias, como por ejemplo el lupus eritematoso. O sea, si tienes lupus, pues, bueno, si te diagnostican, vas al médico y resulta que tienes lupus, ese sí es una patología inflamatoria pues bastante agresiva. Que puede ser lupus, que puede ser artritis reumatoide. Amiloidosis, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Por eso digo, diabetes en el mejor de los casos, porque la diabetes con nutrición la corriges, ¿sí? Pero con una enfermedad ya de base donde tu sistema inmunológico ya está haciendo una fiesta, pues ya no va a ser tan sencillo. Pero imagínate, entonces, estos pequeños detalles de qué está sucediendo con nuestras microbiotas, y nuestra microbiota, ya sea intestinal o vaginal en el caso de las mujeres, o la micobiota en el caso, pues, general, que desde, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Desde bebés nos las están impactando de manera negativa, ¿sí? O sea, y todo eso, o sea, lo estamos hablando y decimos, no, pues sí se escucha bastante grueso, bastante feo, pero al final la herramienta o la llave, la clave, no sé cómo mencionarlo, de todo lo que estamos mencionando, siempre va a ser llevar una buena alimentación. Siempre. Incluso en tus enfermedades inflamatorias, sí, ¿no? Claro. O sea, hasta en eso, que obviamente no hay que dejar de lado los tratamientos médicos porque pues, ya están bien estudiados, pero una adecuada alimentación va a permitir que, por ejemplo, tengas una microbiota sana. Sí, claro. ¿Sí? Y una microbiota sana te va a permitir que metabolices bien fibra, grasas, carbohidratos, que no subas de peso. Si no subes de peso, porque la verdad es que estamos muy acostumbrados a decir, ay, es que el peso es algo importantísimo, ¿no? Y el peso está, pues, está constituido por 4 factores importantes, ¿no? La grasa, el músculo, el hueso y el agua que tienes dentro de tu cuerpo. O sea, no eres nada más grasa. Es correcto. Entonces, se mueve uno, se mueve el peso, que es lo que siempre les decimos a los pacientes, ¿no? ¿Estás deshidratado?
pues vas a pesar a lo mejor, no sé, con tus 58 kilos en la mañana, ¿no? Tomas agua y ya de repente ya pesaste 60 a las 2 horas y dices, ¿cómo subí 2 kilos? ¿No? Y te espanta. Y eso pasa o sea, realmente de la mañana a la noche siempre hay un cambio en el peso que es inherente al agua, ¿no? Pero entonces, como lo que decíamos precisamente de la educación, que es importante, o sea, mencionarles a las personas que estas cosas, o sea, ¿en qué momento debes tomarlas de verdad para ti? ¿Y de qué momento dices, ok, no son tan relevantes? Sí tienen que estar ahí, pero no me tiene que quitar el sueño, ¿sí? Exacto. Entonces, por eso es importante educar, o sea, a las personas, mantenerlas informadas, porque la información siempre va a ser poder. ¿Sí? Claro. Entonces te va a permitir tener una buena salud o te va a llevar del otro lado, ¿no? Porque... Y es que ese es el problema que vivimos hoy. Esa desinformación o esa información mal llevada que nos impacta de primera mano y creemos antes de una situación científica es la que nos lleva a problemas que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y hace rato que empezáramos a grabar también estábamos hablando Elizabeth y yo acerca de la inflamación, que es el tema. Y no hay que entenderlo mal. Realmente la inflamación, como bien decía Elizabeth, es una reacción, es una defensa de tu cuerpo a una situación en particular. Cuando sea una inflamación aguda, o sea, que sea una situación eventual. Como un daño, ¿no? Sí. O sea, como una cortada, por Exacto. ejemplo. Obviamente tu cuerpo, esa inflamación está defendiendo tus células, pero cuando es una inflamación crónica y sobre todo derivado de lo que estamos hablando, del metabolismo, etc., es la que te va a llevar a situaciones, pues ya olvídate de lo que llevas de aquí para atrás, sino de aquí para adelante. Y fíjate, siempre se me va el nombre adecuado y tú me haces favor siempre de decírmelo. Hay una situación, un parámetro que mide cuánto es lo que te vas a gastar tú una vez que contraes una enfermedad como la diabetes, ¿no? Ah, sí. Los DALYs y cuáles. Ajá, es que depende qué quieras medir, porque imagínate, bueno, hace rato que lo mencionábamos con los pacientes que pierden miembros, ¿no? O sea, los años de vida vividos con discapacidad se miden, ¿sí? Económicamente hablando, que es lo que menciona Eduardo. Los años de vida vividos con enfermedad se miden económicamente. Los años de vida perdidos, ¿sí? Porque en teoría México tiene una esperanza de vida de más o menos 77, 78 años para mujeres y 74 para hombres. Vivimos más, afortunadamente. Es que ustedes hacen cosas más locas, por eso. Entonces, en teoría, o sea, tú deberías vivir eso, mínimamente, ¿no? Porque es la esperanza de vida que ofrece tu país. Sí. Porque cambia de país en país por las condiciones, ¿no? Y si tú te mueres antes de esa edad, todo lo que debiste haber vivido y debiste haber producido se pierde. Si eso es una pérdida para el sistema. Entonces, eso se mide económicamente. Incluso se mide los días que estás hospitalizado, también se cuentan. Porque, como también te mencionaba hace rato, el factor de impacto es tan grande que no solamente es el hecho de que tú estés enfermo y tú dejes de producir, sino que también en el momento en que tú caes enfermo, supongamos que, es solamente un ejemplo, Eduardo pierde una pierna, ¿no? Sí, por eso es hipotético, no queremos que suceda. Entonces, si Eduardo pierde una pierna, que obviamente Eduardo no tiene diabetes, ¿no? Pero por diabetes la pierdes. Y en este caso, no sé, tu esposa tuviera que trabajar, ¿no? Porque tú estás ahora enfermo, o sea, metes a trabajar a la esposa y a lo mejor si tienes hijos, ¿qué va a suceder con los hijos? O sea, si tú no tuvieras un empleo formal, los hijos los tienes que sacar de la escuela para que trabajen porque tú eras el que llevaba el ingreso. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso también cuenta porque básicamente le estás echando a perder la vida a los niños y a la esposa, que no deberías. ¿Sí? Entonces, eso también económicamente cuenta. Y si a eso le sumas cuánto va a gastar tu patrón en seguro, porque si estás enfermo, el seguro es más caro, ¿no? ¿Cuánto gasta el gobierno en mantener o desarrollo de investigación para esa enfermedad? O sea, realmente es una situación integral y lo digo de mala forma, ¿no? Sí. Porque cada vez es más y no lo vemos realmente. O sea, en el 2010 se morían 80,000 personas al año por diabetes. En el 2018 se murieron 125, o sea, está creciendo. Fíjate lo que acabas de mencionar, ¿eh? Porque si nos vamos a lo que estábamos hablando de la pandemia, o sea, el 2010 era a un año de la influenza. Ajá. Y la influenza H1N1 fue una pandemia que a lo mejor no nos acordamos todos de como que hubiera estado tan fea como esta, pero déjenme les digo que sí. Sí, fue más fea que esta, de hecho, porque el virus de la H1N1 tenía más letalidad que el SARS-CoV-2. Sí.
Es que sabes que en el 2010 no había tanta forma de... O sea, hoy en día las redes sociales nos dan oportunidad de viralizar muchas cosas que tal vez no está bien porque se va prostituyendo la información hasta cierta forma. Sí. En el 2010, que fue el de la influenza, yo leí por ahí un estudio que sacaban en el 2011 y realmente tenía un impacto de verdad grueso a la salud del paciente que lo presentaba. Y fíjate que toda la información que dio al principio el gobierno sobre el uso de cubrebocas, que fue una cosa que, de hecho, nosotros sacamos una revisión sobre eso, fue porque obviamente como no teníamos idea de lo que estaba sucediendo, pero teníamos noción de lo que sucedió en el 2009, de hecho, lo de la influenza, sabíamos que el problema no era que usar o no usar el cubrebocas, el problema es que cuando lo usas, ¿cómo lo usas? ¿Qué tipo de cubrebocas estás utilizando, no? Para poder disminuir el impacto. Pero mira, antes de que continúes, y esa vez que hicimos la revisión, y es muy cierto, una vez que tú usas cubrebocas, dejas de lado otras situaciones que pueden tener más impacto. Sí, o sea, las que de verdad tienen impacto. Mira, de repente vas a un edificio y te dicen, sí, te tomo la temperatura, traes cubrebocas, bien nariz y boca, sí, pero cuando subes al elevador, yo no veo que nadie esterilice los botones, tocas y realmente te llevas, ¿no? Y cuando te quitas el cubrebocas al hacer esto ya te pusiste el virus. No, sí, Eduardo, ahorita que dijiste, es típico de las personas que agarran de aquí del centro, de lo que es la nariz, entre la nariz y el labio, lo agarran, se lo bajan o se lo suben de aquí, ya lo contaminaste ahí, ya no la hiciste, pero bueno, el tema no es el cubrebocas, sino el problema de la influenza en ese momento y lo que nos enseñó para esta pandemia, ¿no? Y como bien mencionaba Eduardo, o sea, la población en el 2010 era muy diferente a lo que tenemos y solamente han pasado 10 años, ¿no? Sí. Solamente han pasado 10 años y dices, bueno, pues es la vida a lo mejor de un niño, ¿no? 10 años, pero ese niño actualmente de 10 años a lo mejor ya tiene sobrepeso u obesidad. Ah, claro. Porque precisamente cambió tanto la población en 10 años que ha permitido que este problema de la inflamación, o sea, sea un problema, ¿sí? Sea un problema que no solamente afecta, como muchas veces lo escuchamos, ¿no? Sea un problema de salud pública, ¿sí? Siempre decimos, es que es un problema de salud pública. ¿Y qué quiere decir un problema de salud pública? Y se lo dejamos a las instituciones que se dedican, pero no, está en uno, este tipo de situaciones. ¿Sí? Exactamente, entonces es un tema que hay que poner sobre la mesa, que hay que darle la importancia de vida, porque la inflamación de bajo grado, o sea, trae problemas como la diabetes, la obesidad, y con la obesidad vienen otros más, como el hígado graso, como el páncreas graso, que también va a provocar que tengas más problemas de diabetes, como el corazón graso, como las arterias tapadas que te van a provocar la aterosclerosis. Sí, efectivamente, la aterosclerosis, que además está relacionado muchísimo con cáncer. Sí. Entonces, imagínate, 4.5 veces más riesgo de tener cáncer de mama o cáncer testicular simplemente porque presentes obesidad. Ah, claro. ¿Sí? Porque presentas obesidad, no eres obeso, presentas obesidad. Y por precisamente lo que estábamos diciendo, porque realmente es una patología de inflamación. Sí. Y por lo tanto te va a llevar a ese estado. Sí, ¿no? O sea, imagínate, o sea, es importante mencionarlo, ¿no? Claro. Que dice, aquí quiero hacer como a lo mejor el anuncio, ¿cómo se podría decir? La promoción, ¿no? Que Eduardo decía hace rato de la investigación, que sí es cierto que la investigación, bueno, la investigación es un pilar enorme para cualquier sociedad, que desafortunadamente en México es muy poca, sí, es muy poca. Entonces, acá nosotros tenemos afortunadamente esa herramienta, ¿no? Hacemos investigación en fitness. Y una de las cosas que queremos ahorita ver, precisamente, es el índice inflamatorio de la dieta. O sea, se han hecho muchos estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre cómo afecta la alimentación a la inflamación. O sea, no necesariamente es comes lechuga y te esponjas, ¿ok? No recuerden que no estamos hablando de eso, ¿no? Inflamación quiere decir que tú estás secretando ciertas sustancias como lo que le denominamos interleucinas, factor de necrosis tumoral, ¿sí? La proteína C reactiva que la produce el hígado. Este tipo de sustancias que van a hacer un llamado de los leucocitos en este caso, y que los leucocitos van a secretar más sustancias para poder revertirla, eso es lo que le denominamos inflamación. Y es lo que queremos ver es cómo afecta a la dieta esta inflamación, si realmente hay alimentos que provocan más inflamación, y lo que queremos determinar es eso, es un índice inflamatorio de la dieta, pero de aquí, ¿no? Sí. Del mexicano, que es lo que nos falta hacer. Entonces es algo que aquí en Fitness queremos trabajar, así que
a lo mejor en algún momento van a recibir una invitación a participar en el estudio. Sí, es muy importante esto y quiero estar diciendo, porque sí, eventualmente tal vez les llegue un correo con la invitación para decirles si quieren formar parte. Tomen en cuenta que esto que estemos en desarrollo de investigación nosotros no funciona únicamente para la empresa. No. Funciona para el paciente, para la empresa y para la comunidad. Porque a final de cuentas estamos aprovechando esta parte que tenemos nosotros de pacientes para determinar, como bien dice Elizabeth, cómo está funcionando la cultura de alimentación en México. Entonces, sí es muy importante tomarlo. Realmente sí se está quedando muy atrás la investigación. No hay como apoyo, ¿no? A la investigación. Que desafortunadamente... Sí. Mira, no nos vamos a meter en temas políticos, pero afortunadamente fitness, que tratamos de ser un referente en nutrición, ¿sí? Eso es lo que queremos ser para ustedes, no nada más un programa en donde tú vengas y bajes de peso. La verdad es que el bajar de peso es una consecuencia natural y saludable, en este caso positiva, de alimentarte bien. Así ¿sí? es. Entonces, esa consecuencia pues está padre, y no solamente queremos ser ese referente para ti, porque gracias a todos ustedes, de verdad es que sí nos dicen que el programa les encanta, que bajaron tantos kilos de peso, y sí, felicidades, es gracias a su esfuerzo, no solamente al de nosotros. Nosotros hacemos nuestra chamba educándonos, formándonos, tenemos un equipo increíble, entonces lo que queremos hacer con esto es que ustedes se lleven de fitness referencias en el que aprendí, en el que una además... conciencia. Exactamente. ¿Para qué? Para que nuestro programa, que sí es obviamente voy a decir que es excelente, obviamente lo que quiero decir con esto es que, como les decíamos hace rato, es importante educar, ¿sí? Entonces, fitness como referente en nutrición, lo que quiere hacer con la investigación es ayudarles a ustedes, ¿no? Así es. Porque a nosotros sí, obviamente, claro, o sea, no vamos a negarlo, ¿no? Claro que es importante y da cierto prestigio, ¿no? Que una institución tenga investigación. Pero al final la investigación, si no se lleva a cabo en acciones, o sea, queda en solamente palabras, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, todo lo que hemos estado comentando tú y yo aquí, o sea, no es algo que nosotros sepamos porque así nacimos, o sea, tuvimos que leerlo, ¿no? Tuvimos que formarnos para poder tener esta charla o este nivel de charla en estos momentos. Entonces, queremos eso para nuestra población, ¿no? Queremos que nuestra población sepa decir, ¿sabes que existe un problema de inflamación que no necesariamente está relacionado con que se te inflame la panza, pero que este problema de inflamación, si no lo trato adecuadamente, ¿sí? Porque a lo mejor no tenemos un diagnóstico como tal, hay que hacer interleucina 6, interleucina 10, factor de necrosis tumoral, que son caros, ¿no? Para saber si realmente estás inflamado. Pero a lo mejor sí tenemos una prueba más asequible, que es la proteína C reactiva, ¿no? Entonces hay que ver por ahí qué podemos hacer para que nuestra población tenga la mejor información y tome las mejores decisiones, ¿no? Pero ¿saben qué? También ahorita que acaba de decir esto Elizabeth, y otra vez es como promocionar, ¿no? Sí. La idea que nosotros tenemos como empresa y como institución, no que sea como institución, pero como empresa, no infraestructura, sino como proyecto, es que en un momento determinado sí tengamos las herramientas propias para poder determinar esos estudios. Obviamente, pues se requiere de inversión y de muchas cosas que vamos en el camino, pero sí, lo que queremos es que llegue un momento en que tengamos todo ese tipo de situaciones para, no importa el nivel cultural que tenga la población y tal, se pueda llevar un tipo de alimentación donde sea, y de esa forma, bueno, estar sanos todos, ¿no? Entonces Claro. sí vamos para allá. Porque sí es un importante proceso. eso, ¿eh? Es que lo que acabas de decir, Eduardo, el nivel a lo mejor no solo cultural, sino socioeconómico. Porque si bien es cierto que hay poblaciones vulnerables actualmente, o sea, donde sea, ¿no? No vamos a decir que nuestros usuarios son personas que son de mediano a alto, no vamos a hablar nada de eso, pero sí que sea importante para que sea asequible, para que las personas puedan acceder a esto, porque hay incluso estudios que comentaba la última vez que estamos tratando incluso de retomar, con tal de que comas bien, estamos tratando de retomar alimentos como se me fue su nombre, que son tipo el guanzontle, pero bueno, ¿cómo se le llaman los tipos quelites? Ajá, entonces se está tratando de retomar, o más bien de investigar las propiedades de estos, para decir, ¿sabes qué? Sí te ayudan a lo mejor a que tengas menos resistencia a la insulina, sí te ayudan a que tienen más fibra, o sea, a ver los componentes que hay, porque lo importante es ver que estos se dan en lugares donde, pues en el monte, ¿no? Sí. Donde no requieren ni siquiera plantarlos. Es una realidad que realmente, ¿sí? O sea, en la cultura mexicana prehispánica, por así decirlo, pues así comían, ¿no? Sí, así comían.
Y Entonces, realmente, y no sé si se han metido un poquito ahí a ver cómo era la población mexicana, pero pues antes de la colonización está dicho que el mexicano tenía una muy buena estructura a nivel físico. Ya cuando empezó a haber este mestizaje, ¿no? Es cuando empezó a ser un poquito más corta la estatura de todo esto. Es que eso, por ejemplo, que mencionas ahorita, yo la verdad es que no soy como muy creyente de que haya sido un producto del mestizaje, sino de la desnutrición. Sí, claro, son factores efectivamente. Que por supuesto que... Porque no nos vamos a ir lejos, aquí en México, yo soy originaria de Guerrero, y entonces en Guerrero, o sea, los niños han perdido hasta 4 centímetros de estatura que deberían crecer por la desnutrición. Sí, claro. O sea, México está muy polarizado en ese sentido. Tenemos enfermedades de primer mundo como la obesidad, la diabetes, que en realidad son enfermedades de primer mundo, ¿eh? Se escucha feo, pero pues son ese tipo de enfermedades. Y tenemos enfermedades de tercer mundo, sí, como la desnutrición y las parasitosis, ¿sí? Que los parásitos también son todo un tema, ¿eh? Que ahorita que ya hablamos de la microbiota, los parásitos son un tema que también dañan nuestra microbiota y permiten esas situaciones, ¿no? Porque nos quitan los nutrientes a nosotros y les quitan los nutrientes a la microbiota. Sí. Y si tienes parásitos, es todo un tema. Sí, pero también hay cierto tipo de parásitos que incluso también a nivel... protozoario empieza el problema, no solo en células eucariontes como en la microbiota. Pero, por ejemplo, acaba de decir Elisa una realidad, están muy polarizados en las enfermedades. Sí, la obesidad es una enfermedad de primer mundo, porque en África, y no lo quiero ser de manera peyorativa, no hay obesidad. Efectivamente. También tenemos desnutrición, como en países del tercer mundo, como en África, ¿no? Y también tenemos algún tipo de situaciones a nivel parasitario, como países donde el agua está súper contaminada y que tiene protozoarios y que tiene problemas como... ¿Cómo se llama la enfermedad esta que se llama elefantiasis vulgarmente? Bueno, leishmaniasis. En México tenemos de manera integral de todo, ¿no? Y la única forma, y insisto, de terminar con problemas como esto es la cultura que tenemos hacia la alimentación. Esa es una, porque yo apenas comentaba esto con una compañera y decía, es que la seguridad alimentaria, ¿no? Porque es un tema la seguridad alimentaria que quiere decir que tengas acceso a alimentos, ¿no? Que puedas comer alimentos. Y yo le decía, es que la verdad para mí ese no es un tema realmente de salud, ¿no? O sea, realmente ese es un tema de economía y ese es un tema de educación. Porque si tú no le provees a la población un empleo que le permita tener recursos, pues entonces, ¿de qué manera vas a tener pues el acceso a los alimentos? Aunque ya no los puedes comprar porque no tienes trabajo, ¿no? Sí. Entonces, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Nosotros a lo mejor estamos ahorita enfatizando los temas de salud, que son como que los que nos competen, y a lo mejor muchas personas que nos escuchan van a estar diciendo, no, pero es que se les olvida mencionar que pues no tenemos recursos, o que tenemos población indígena, ¿no? O que tenemos, hace rato tú lo decías, ¿no? Que la desnutrición, los niños de África, ¿no? Que lo mencionaste, de verdad, o sea, es como... Es que pobrecitos los niños de África, volteen a ver a Chiapas, volteen a ver a Guerrero, no, aquí los tenemos. La misma Ciudad de México tiene situaciones así, o sea, así de deprimentes. Sí. Entonces dices, ¿pero qué está sucediendo con estas poblaciones? Claro. ¿Cómo las ayudamos? Y ahí es donde metemos el tema de la investigación nuevamente, ¿sí? Estamos buscando que la alimentación asequible como la de los quelites, que son los de las verdolagas y esas cosas que son muy nutritivas, se retomen, porque aparte son baratas, ¿no? Sí. Entonces es importante que conozcas que existe este tipo de alimentación y que no pienses que todo es nada más pollo, lechuga y arroz, ¿sí? O que son frijoles y tortillas. O chía, y linaza canadiense, ¿no? O esta, ¿cómo se llama? La quinoa, que también, o los goji berries, porque si no bajas de peso. Oye, fíjate que la verdad es que para mí siempre es un placer estar platicando contigo y tú sabes que aquí podíamos estar. Sí, la verdad, nos aventamos mucho tiempo. Desgraciadamente, pues no. Y la verdad es que no queremos aburrirnos a nuestros Sí, porque oyentes. Nosotros estamos bien entrados. Sí. La verdad es que sí nos interesa nada más dar a conocer un poquito más a nivel científico imparcial, cómo es que funciona, cómo es el problema real. Pero bueno, pues les agradecemos mucho. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y vamos a continuar nuevamente también, Elizabeth y yo, en próximos en podcast que vamos a estar desarrollando también. Les pido que nos escriban y nos digan si tienen deseo de escuchar algún tema en particular. Nosotros lo desarrollamos y lo planteamos aquí sin ningún problema, pero sí van a estar dando variedad. Vamos a tener uno próximamente acerca de
del etiquetado ahora que está este tema, favor. ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta que este tipo de información la pueden, no solamente la obtienen a través de podcast o de nuestras redes sociales, también la pueden tener. Tenemos mini videos, sí. a todos nuestros suscriptores tenemos dentro de la plataforma tenemos el blog. Entonces información hay muchísima y por supuesto que va a haber muchísimas dudas. Entonces síganos en nuestras redes sociales, escríbanos y queremos interactuar con ustedes, por supuesto. Así que muchas gracias, Eduardo. No, hombre, gracias a ti. Fue muy divertido, fue muy muy enriquecedor. Sí. No, de verdad, muchas gracias. Es un placer realmente tenerte aquí y vamos a estarnos viendo próximamente aquí nuevamente. Entonces, pues les agradecemos mucho. Les pedimos, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Ya saben, es Fitness Lifestyle MX en Facebook y Fitness Lifestyle MX también en Instagram. Va a aparecer por aquí un cintillo para el canal de YouTube, el de SoundCloud y el Spotify. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti, Eduardo. Nos vemos próximamente. Muy buen día. Hasta luego.